Lucas 14 del 25 al 35 y empieza con un título fuerte, ¿no? Dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y aquí nos cuenta la historia que había grandes multitudes que seguían a Jesús y Jesús les dice: no se acomoden, no estén pensando de que estoy aquí, que es la alimentadita, que es la comidita, porque el ser un hijo de Dios, el seguirme a mí, requiere un esfuerzo. Ya lo habíamos visto el día de ayer en el verso principal que dice: esforzaos porque para entrar por la puerta angosta. Y aquí Jesús lo vuelve a decir. Le dicen: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere realmente ser mi discípulo, quiere ser un hijo de Dios, tiene que aprenderse a negar a sí mismo, tiene que cargar su cruz. En otras palabras, lo que nos está diciendo, y acá en el verso dice, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aborrecerse a sí mismo para poder ser mi discípulo. Dice: y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que te pelees con todo el mundo, no está diciendo aíslate y vive solo, ¿no? Está diciendo: aprende a poner prioridades y aprende a decir no, aprende a que tus decisiones sean escogiéndome a mí, que si es que tienes que decirle no a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, incluso, y lo más importante, porque lo resalta como algo separado, tienes que aprenderte a decirte no a ti mismo para que puedas ser mi discípulo. Y luego hace una parábola o una historia y dice: ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No primero se sienta a ver si tiene todo lo que necesita, porque si no, podrías hacer que empieces sin pensar y luego no puedas acabar y la gente se burle de ti. O ¿quién de ustedes va a ir a una guerra, pero antes de ir a la guerra ve cuántos enemigos son? Y si ve que no va a poder pelear, pues va y trata de transar, de llegar a un acuerdo de paz, porque sabe que va a perder. Entonces, y cierra con este versículo maravilloso y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, este pasaje es maravilloso. Lo que nos está diciendo Jesús es: no te guíes por tus emociones, no te guíes por tus sentimientos, no te dejes llevar por la moda. No, la dieta para perder 10 kilos del helado, come solamente helado todos los días y bajarás de peso. ¡Oh, qué chévere! Vamos a empezar, y lo empiezas. Pasa una semana, 2 semanas y comienza a no funcionar y lo dejas. No analizaste si era una dieta correcta, no analizaste si era una dieta saludable, no analizaste si es que esa era una dieta adecuada para ti, simplemente empezaste como loco porque estaba de moda. Es un ejemplo y esto se aplica en todas las áreas, ¿no? Que muchas veces cometemos esos errores. Aparece un anuncio en Facebook: gana 1000% si depositas el dinero a tal lugar, y no tienes que hacer nada, simplemente das el dinero y vas a ganar, ¿no? Lo que pasó con Clay. Y mucha gente se metió sin analizar si es correcto, si este interés es posible, si hay forma probable de que esto funcione. Simplemente a la loca se metieron y no analizaron, no preguntaron, no indagaron. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? No hagas las cosas por emoción, no hagas las cosas por sentimientos ni porque está de moda. Cuando tú hagas algo, tiene que hacer por convicción, tiene que haberte sentado, analizar, y tienes que tomar una decisión con convicción, no por emoción, no por sentimientos, sino porque tú decides que eso que vas a empezar a hacer es lo que realmente quieres hacer, porque has entendido y que crees que es lo mejor para ti, porque crees que va a funcionar. Y entonces, ¿para qué te dice eso? Para que no lo dejes a mitad de camino por cualquier circunstancia que suceda. En otras palabras, si esto lo aplicamos a cualquier área de nuestra vida, es cuando vas a empezar un negocio, cuando decidas empezar algo de un negocio, hazlo hasta que funcione. Si decides empezar una dieta, hazla hasta que llegues al peso que quieres. Si decides empezar una relación para casarte, hazla hasta que te cases. Si decides comenzar a crecer en tus habilidades, o estudiar, o mejorar tu lectura, hacer ejercicio, lo que sea, hazlo. Si tomas la decisión de hacerlo, hazlo
por convicción y no permitas que nada te retrase o te haga abandonar lo que has decidido. Es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, y ahora si lo aplicamos específicamente a la parte espiritual, es lo que te está diciendo Jesús es, si tú quieres ser mi discípulo, porque mira, Jesús estaba de moda en ese momento, es lo que está diciendo, grandes multitudes lo seguían. Entonces él era el boom del momento, era el viral, como se dice ahora, ¿no? Era la emoción de toda la gente. Oh, esta persona hace milagros, sana, salva, resucita, saca demonios, digámoslo. Era el influencer de la época y todo el mundo quería estar cerca de él y estar con él por emoción, porque estaba de moda. Y Jesús les pone un alto y les dice, ojo, que esto no tienen que hacerlo por moda ni por emoción, tienen que hacerlo porque realmente creen que yo soy el Hijo de Dios. Siéntense, analicen, no se dejen guiar por la multitud, no se dejen llevar por la gente, déjense llevar por las convicciones. Y luego dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuando uno hace las cosas por emoción, muchas veces pasan dos cosas, o renuncias o te vuelves un hipócrita. Sigue siendo sal, pero ya no lo haces con el propósito que es para lo que sirve la sal, sino simplemente para tener el nombre de sal. No sé si me estoy dejando entenderlo. O sea, vamos a aplicarlo. Te conviertes en cristiano, vas a una iglesia, pero el propósito de ser un cristiano es que sigas a Cristo y seas imitador de Cristo y que te niegues a ti mismo. Pero como lo hiciste por emoción o por el momento, porque te resolvieron un problema y ya no te puedes salir, sigues diciendo que eres sal, pero ya perdiste el propósito por el cual te convertiste en sal. Y simplemente estás porque tienes que estar, porque si te sales van a hablar de ti, porque no quieres que nadie diga, oh, eres una mundana, o te alejaste de Dios, entonces prefieres seguir manteniendo la imagen de que eres sal, pero ya no estás haciendo el papel de sal. Qué fuerte, ¿no? Pero a veces dice, por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La única forma de poder comenzar a vivir una vida plena, honesta, íntegra, es entendiendo y dándonos cuenta nosotros mismos de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, Jesús nos está enseñando que la constancia, la decisión, la perseverancia son atributos que se requieren para ser un hijo de Dios o para ser una persona exitosa, porque esto va de la mano, esto está unido. Una persona, un hijo de Dios, es íntegro, es honesto, es constante, es disciplinado, es perseverante a las cosas que Dios quiere. Si no estás en ese rango, hay que trabajar en eso. Eso no significa que tú digas, bueno, como yo no soy disciplinado, no puedo. No, le está diciendo Dios, si no eres disciplinado, toma la decisión de ser disciplinado. Si no eres obediente, toma la decisión de ser obediente. Si no eres perseverante, toma la decisión de ser perseverante y comienza a entrenar esa área en la que estás débil, en la que no has desarrollado el hábito. Porque la única forma de que logres algo en tu vida, sea ser un hijo de Dios, sea ser un empresario, sea tener una vida saludable, tener una relación saludable, es que desarrolles estos atributos. Porque si no, te vas a convertir en sal, pero no vas a tener el propósito de sal. Entonces vuelvo y repito, lo invisible gobierna lo visible, lo espiritual gobierna lo material. Recuerden, ser, hacer y tener. Nosotros los seres humanos somos trinos, al igual que Dios. Y para poder lograr algo tenemos que construir nuestra vida en este orden, en el ser. Si no tenemos el ser alineado, construido, si tenemos nuestra mente y nuestros hábitos construidos, no vamos a poder hacer nada que sea exitoso. Por lo tanto, no vamos a poder tener lo que queremos. Nosotros estamos mal instruidos por la sociedad, por la educación, y nos han enseñado que para tener hay que hacer, ¿no? ¿Quieres tener plata? Estudia, vuélvete un profesional. ¿Quieres ser exitoso? Pues trabaja. ¿Quieres tener dinero? Trabaja y gana dinero y listo. No, para poder desarrollar estas dos áreas, y bueno, ya que estamos aquí, por eso es que estamos creando esta comunidad, porque primero tenemos que concentrarnos en el ser, y es lo que estamos tratando de enseñar.
Si nosotros no cambiamos nuestra mente, nuestro ser, nuestras convicciones, nuestra forma de pensar, por más que hagamos, no lo vamos a conseguir. Y por lo tanto nunca vamos a tener lo que deseamos. Entonces hay que concentrarnos en desarrollar nuestro ser, nuestro espíritu, porque nuestro espíritu va a hacer que nuestra mente comience a ver otra realidad, comience a tomar otras decisiones, comience a pensar de una manera distinta. Al pensar de una manera distinta, nuestra realidad cambia y eso va a comenzar a que nosotros hagamos cosas distintas. No en el sentido de la acción, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comiendo, vamos a seguir viviendo, pero nuestro propósito va a ser distinto. Por lo tanto, mis decisiones van a ser distintas. Es una lucha, es un esfuerzo, sí, esto no es fácil y es un proceso que va a demorar. Y pasamos a Génesis ahora, en el capítulo 26 nos toca que Isaac se va a Gerar y pasa hambre. Y dice la Biblia que es es la segunda hambre, igual que la pasó a Abraham. Entonces Isaac pasó prácticamente las dos pruebas más grandes que pasó Abraham. Pero lo pasó en otro contexto. Ya tenía dinero, era rico, ya tenía el testimonio de su padre, que Dios lo había bendecido y lo había protegido. Ya no solamente tenía el testimonio, sino tenía toda la cosecha de su papá. Y él pasó en las mismas pruebas, pero de una manera fácil. No le costó a Isaac pasar estas pruebas. Que su esposa era estéril, él se casa cuando tenía 40 años y su hijo nace cuando tenía 60. Son 20 años de estéril su esposa, que él estuvo orando para que Dios le dé su hijo. Pero él ya confiaba, no tuvo que pelear para que crezca su fe. Él ya había visto, ya tenía el testimonio de su padre que Dios le iba a responder. Y Dios le oyó y le dio a su hijo. Y ahora tienen que pasar hambre. Y ahora Dios le dice, no te vayas a Egipto, porque Abraham se fue a Egipto cuando pasaron hambre. Él iba a hacer lo mismo. Bueno, mi papá se fue a Egipto y yo me voy a Egipto. Y Dios le dice, no te vayas a Egipto, porque yo te voy a bendecir aquí, en esta tierra donde hay hambre. Y Isaac obedeció. Pero no obedeció por convicción, no obedeció porque él creía, no obedeció porque él había desarrollado su fe como Abraham, que él fue el padre de la fe, sino que justamente él ya había cosechado, que tenía la fe de su padre. Y se quedó, y Dios le habla, y no le dice, tú eres mi hijo, yo te escogí, no. Miren lo que le dice, yo en el verso 3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y diré a tu descendencia, todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, todas las promesas que Isaac estaba recibiendo eran por su padre. Entonces él no tuvo que esforzarse, él no tuvo que pelear para conseguir las promesas que Dios le estaba dando. Entonces para él es en esta transición, porque Isaac tiene muy pocos capítulos, Isaac y Rebeca, son la transición de Abraham a Jacob, para que ya salga el pueblo de Israel, pero vemos que Isaac no transmitió, porque él se tomó el recién reconocer a Dios como su Dios verdadero, más o menos cuando ya tenía 100 años. O sea, en todo ese tiempo simplemente fue viviendo de la bendición de su padre. Y no tuvo que pelear tanto para conseguir la bendición que Dios le da a sus hijos en el proceso de transformación. Y, curioso, que para que Isaac llegue a ese momento de recién reconocer a Dios como su Dios y levantar su primer altar a Jehová personal, ya más o menos tenía 100 años. O sea, pasaron 40 años de proceso. Qué raro, ¿no? Justo 40 años. ¿Cómo Dios va tratando con las personas? En el número 4. El número 4, recuerden que es 4 días, 4 horas, 40 años, 400 años. Es el número que Dios usa para expresar procesos, para expresar crecimiento, para expresar transformación. 44. En la Biblia siempre lo vamos a encontrar. Cuando encontramos ese número es que Dios hizo un trato con una persona, lo comenzó a pulir, lo comenzó a hacer crecer. Entonces Isaac llega a los 100 años y ahí es donde él levanta a Jehová y lo reconoce y se postra ahí, reconociendo recién a Dios como su Dios, ya no como Dios de su padre, sino como su Dios. Pero tuvo consecuencias, porque Saúl, su hijo, dice que tomó una mujer, ya en el verso 34, al final del capítulo,
de un tal Ber Eteo, a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, esa bendición que se obtuvo fácil ya no se transmitió como a Abraham se las transmitió Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac tuvo un proceso de aprender a amar a Dios en la abundancia y no tuvo el mismo corazón que Abraham. Por ende, la consecuencia fue hijos que obviamente menos iban a reconocer a Dios y comenzaron a hacer las cosas con soberbia y con orgullo. Recordemos que en el capítulo anterior Esaú se había llenado de orgullo y soberbia porque él era cazador, era el popular entre la familia, ¿no? El hijo más querido por el padre, ¿no? El hijo que él decía, él me va a reemplazar, ¿no? Él es mi heredero, él es el que me da orgullo, ¿no? Como cuando uno tiene muchos hijos y uno de los hijos saca un diploma, llega a hacer su título, entonces uno se llena de orgullo. Entonces Esaú se llenó de orgullo y soberbia y comenzó a hacer las cosas equivocadamente y ya dejó de seguir a Dios o tener a Dios como su, ¿cómo se dice? Su razón primordial, ¿no? Y comenzó a hacer las cosas mal. Entonces el orgullo otra vez, la soberbia otra vez hace que nosotros tomemos decisiones fuera de la voluntad de Dios y las consecuencias es amargura, es tristeza, es problemas, es dolor. Ya en el siguiente capítulo veremos lo que pasa con Jacob. Y Jacob, entonces, ¿qué pasó con Isaac? Tiene un hombre orgulloso como hijo mayor y el segundo hijo ladrón. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa transición? Justamente lo que yo estoy entendiendo es porque cuando alguien consigue las cosas fáciles no las valora. Por eso es que Dios pone en Lucas las cosas se consiguen con esfuerzo. Pero porque era algo que fácil se recibe, raro, ¿no? Fácil se pierde. Lo que recibes fácil no lo valoras y por lo tanto lo desperdicias y te puede llevar a la perdición. En Salmos 19, como para cerrar la reflexión del día, David está hablando y dice el título, las obras y la palabra de Dios. Y él comienza a alabar a Dios primeramente y reconoce a Dios como Dios. Siempre David tuvo en el corazón que Dios era lo más importante en su vida. Y dice en el versículo 7 al versículo 10, miren lo que dice este salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Entonces, aquí David está haciendo un reconocimiento público de que Dios es sus ojos, su vista, su camino, su Padre, porque tenía a Dios en alto. Y miren lo que dice luego, del verso 12 al verso 3. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mire qué maravilloso este verso. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí cierra la reflexión del día, enseñándonos que nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros errores, que le tenemos que pedir ayuda a Dios para que Él nos haga ver lo que estamos haciendo mal y bien. Y Dios nos hace ver las cosas que hacemos mal y bien a través de su palabra, a través de las personas que están alrededor de nosotros. Por eso les decía el otro día, es importante que preguntemos, que nos analicemos, que nos autoevaluemos y que podamos sacar conclusiones de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y Él le dice a Dios: ayúdame, porque yo mismo no me doy cuenta de mis errores, y líbrame de los que son ocultos, de los que yo no me doy cuenta, de los que yo no puedo ver, de los que hacen que yo sin darme cuenta me desvíe, ¿no? Y luego dice: presérvame de la soberbia, porque la soberbia me va a llevar a la rebelión. La soberbia es uno de los pecados más grandes que tenemos los seres humanos y muy fácil de caer. La soberbia económica, la soberbia de conocimiento, la soberbia, infinidad de áreas de nuestras vidas que se mete la soberbia y el orgullo, hace que nosotros comencemos a caer porque pensamos que tenemos la razón, porque pensamos que no nos equivocamos
y comenzamos a pensar de que ya no necesitamos de Dios, ya no necesitamos de un líder, ya no necesitamos de un pastor, ya no necesitamos de nuestros padres, ya no necesitamos de hacerle caso a los jefes, y comenzamos a dejar que la soberbia comience a cambiar nuestra realidad para mal. El caso de Saúl, comenzó a tomar malas decisiones por la soberbia que se le metió, y hay infinidad de casos. Mismo David, que a pesar de que él no era soberbio, dejó que su poder y el estatus que tenía le haga pensar que él podía tomar una mujer que no era suya, y la tomó, y mató, y mintió, y robó por esa soberbia. Y luego vino un profeta y le hizo ver su pecado. ¿Y cuál es la diferencia de cualquier otra persona? Que él reconoce su pecado y se arrepiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho. Nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a escuchar, a analizar. Recuerden lo que decía Jesús en Lucas: analiza todo. No te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar porque, no, yo sé, esto es lo que yo creo y así es. No, será así. Si alguien tiene una opinión distinta, ¿por qué tiene una opinión distinta? Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a sacar un consenso y a ver realmente qué es lo que debemos seguir. Y así tenemos que ir aprendiendo y a escucharse. Señor, nuestro Dios y Rey, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas, porque nos vas enseñando día con día cuál es el camino que tenemos que seguir, Señor. La convicción, las decisiones, evaluar primero antes de actuar, y cuando actuemos, no renunciar, Señor. Es algo que me estás hablando mucho, que no tengo que renunciar, no tengo que caer, no tengo que permitir que mi mente y mi don me gane, sino que tengo que aprender a seguir peleando, y las decisiones que se han tomado no se deben dejar, no se deben abandonar. Y que lo fácil nunca trae nada bueno. Que el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia va a ser lo que nos va a traer recompensas duraderas y premios que nos van a hacer sentir mucha felicidad. Ayúdanos, Señor, a no permitir que la soberbia entre en nuestros corazones y a siempre estar sometidos y humildes, creyendo y viviendo para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, que tengan un bonito día.